En este video se muestran dos ejemplos sobre cómo determinar la probabilidad de una distribución uniforme. El tiempo que tarda el trabajador número 1 para completar una tarea se distribuye uniformemente entre 10 minutos y 16 minutos. Así que porque tienen una distribución uniforme, conocemos la función de densidad de probabilidad. Es una línea horizontal. Porque el valor mínimo es de 10 minutos, y el valor máximo es de 16 minutos. Tomamos una línea horizontal de 10 a 16 como se muestra a continuación. Queremos encontrar la probabilidad de que la tarea lleve entre 11 y 13 minutos y encuentra la probabilidad como fracción simplificada, así como decimal con 4 decimales. Indicamos esto como la probabilidad que la variable aleatoria x es mayor que 11 e inferior a 13. Podemos representar esta probabilidad como área sombreando el área debajo del función de densidad de probabilidad de 11 a 13. Sigamos adelante y hagámoslo. De nuevo, esta zona roja representa una probabilidad que estamos tratando de encontrar con la probabilidad de que x sea mayor que 11 y menos de 13. Por otra parte, conocemos el área total del rectángulo de distribución es igual a 1. Así que hay dos formas de encontrar esta zona. Una forma es pensar en esto como una barra de fracciones. Así que si dividimos el rectángulo grande en piezas o partes del mismo tamaño, podemos determinar qué fracción representa la barra de fracciones. Empecemos por hacer esto. Así es como tenemos 6 piezas de igual tamaño, 2 de las cuales están sombreadas. Y por lo tanto, este representa la fracción 2/6. Y por supuesto, 2/6 simplifica a 1/3 porque 2 y 6 tienen un factor común de 2. La otra forma de encontrar el área roja sería encontrar el área del rectángulo. Podemos hallar el área del rectángulo determinando la base por la altura. Sin embargo, para hacer esto, necesitamos encontrar la altura determinando el función de densidad de probabilidad, que es f de x es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a, donde b es el valor máximo de 16, a es el valor mínimo de 10, lo que nos da f de x es igual a 1/6. Lo que significa que la altura es 1/6. Y la base, esta longitud aquí, es igual al valor de la valor negativo derecho a la izquierda. 11 menos 13 es igual a 2. Y sigamos adelante y etiquetémoslo aquí arriba. Así que el área del rectángulo es igual a los tiempos base, la altura es 2 veces 1/6. Lo que, por supuesto, nos da 2/6. O si simplificamos primero, hay 1, 2 y 2 y 3, 2 y 6, lo que nos da un producto simplificado de 1/3. Para expresar 1/3 como decimal a 4 decimales, dividimos 1 por 3. 1 dividido por 3 es igual a 0,13 repetición, lo que significa 4 decimales, 1/3 es aproximadamente 0,3333. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo más. El tiempo que tarda el trabajador 2 en completar una tarea es distribuido uniformemente entre 11 y 16 minutos. Así que ahora tenemos las palabras subrayadas de 11 a 16 como se muestra a continuación. Y de nuevo porque tenemos una distribución uniforme, conocemos el área total de un rectángulo de distribución o el área debajo de la probablemente la función de densidad de 11 a 16 debe ser igual a 1. Se nos pide que encontremos la probabilidad de la tarea tardará entre 12 y 15 minutos. ¿Cuál es la probabilidad que x es mayor que 12? Y menos de 15. Sigamos adelante y sombreemos el área que representa esta probabilidad. Así que 12 está aquí. 15 está aquí, adelante y sombrea esa zona. Esta zona roja representa la probabilidad que estamos intentando encontrar. De nuevo, piense en esto como una barra de fracciones, podemos ver que el área roja representa la fracción 3/5. Lo que nos da la probabilidad que estamos buscando. En 3/5 partes es igual a 3 dividido por 5. Que es igual a 0,6. Así que no necesitamos 4 cifras decimales para expresar la probabilidad exactamente en forma decimal. Y, por supuesto, el otro método sería encontrar el área del rectángulo, pero determinar los tiempos base la altura. Para encontrar la altura de nuevo, necesitamos encontrar el función de densidad de probabilidad, que podemos ver arriba es que es igual a 1/5 parte. Así que tenían el rectángulo es 1/5 parte. Y la base es igual a 15 menos 12, 15 menos 12 es igual a 3.
Así que la base multiplica la altura es 3 veces 1/5 parte. Lo cual, por supuesto, también nos da 3/5 partes. Espero que esto te haya resultado útil.